en cambio, esa plancha se compone pues de una mayor cantidad de células. Definitivamente postulado 1, porque estamos haciendo el contraste de la composición. ¿Bien? ¿Listo? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Espero que el examen así de fácil lo puedan comenzar, ¿bien? ¿Cómo que no? El examen viene facilísimo. Igual vamos a practicar bastante. Ya, sigamos. Ahora, pero una cosa sí, las palabras claves que hemos utilizado para recordar cada postulado son una ayuda a memoria. No es para que tú vayas a responder, ¿no? Eso a veces pasa. Yo, el alumno, por ejemplo, se acuerda que aquí la palabra clave fue origen. ¿Qué hace el día del examen? Cuando la pregunta pide mencione y explique, él coloca postulado 3, pero al momento de explicar, su explicación es origen. Nada más. No, esa palabra era para recordar, no era para que tienes que desarrollar la idea, explicar en qué consiste. ¿Ya? No vayas a confundir eso. Ya, vamos con características generales. Todas las células tienen 4 características generales de la célula: unidad estructural, unidad funcional, unidad genética y unidad de reproducción. Acá sí, por ejemplo, parecen palabras clave, ¿cierto? Y cada unidad está dando una idea de qué significa o qué es lo que hace la célula. Si yo escucho la característica general, unidad estructural, ¿qué significa eso? Que la célula está formando la estructura de todo el ser vivo. Muy bien. Segunda característica, unidad funcional. ¿Qué significa eso? Que la célula es la que se encarga de realizar todas las funciones, procesos metabólicos. Exacto. Unidad de reproducción. Que la célula origina nuevas células o que toda célula proviene de una célula preexistente. Y ahí ya ustedes hemos visto en la primera semana ejemplos de reproducción asexual y desexual, ¿verdad? Y esta sí no lo hemos visto. Unidad genética. ¿Qué significa eso? Que todas las células tienen su ADN. Todas las células tienen su propio material genético, ¿verdad? Al ADN también se le llama genoma. Genoma es igual a decir ADN. Ahora, por cierto, el ADN, ¿a qué tipo de molécula orgánica pertenece? Muy bien, ácido nucleico. ¿Cuál era su monomio? Nucleótido. Muy bien. ¿Cuál era su tipo de enlace? Fosfodiéster. Muy bien. ¿Cuál era su función del ADN? ¿Cuál es la función del ADN? Almacena toda la información genética de lo que se puede transmitir a la descendencia, ¿no? Tienes que ir ya estudiando, recuerda, el examen está acá a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Ya, listo. Entonces se entendió unidad genética. Todas las células tienen su ADN, todas las células tienen su material genético. Básicamente hay la misma explicación que vimos en postulado. La única nueva es esta, la unidad genética. ¿Ya está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Hablen? ¿Vamos bien? Ya, si no se entiende, avisen. Y ahora sí vamos al tema ya de fondo, que son las células. Todas las células se clasifican en dos: procariota y eucariota. Eso lo he visto desde el colegio. Ya este tema debe ser pues facilito, ¿verdad? Una primera diferencia es que una de estas dos células tiene núcleo y la otra no lo tiene. ¿Cuál es la que tiene núcleo? ¿La eucariota o la procariota? La eucariota, exacto. ¿Por qué la eucariota? Porque eu significa verdadero y cariota es la envoltura que rodea el núcleo. O sea que una célula eucariota es aquella que tiene un núcleo verdadero. La procariota no, también es una célula que no tiene núcleo. Ya, o sea que con esa característica yo puedo automáticamente identificar si es procariota o eucariota, pero no es la única. Acá, por ejemplo, mira, tenemos las dos bacterias, el Escherichia coli y el Staphylococcus. Estas dos bacterias, en sus células no hay núcleo. Por lo tanto, ¿qué tipo de célula sería si no tiene núcleo? Eucariota. Muy bien. Acá tenemos a un epitelio bucal y miren, el epitelio bucal, aquí está el núcleo. Por lo tanto, ¿qué tipo de célula sería? Eucariota. Ya, hasta ahí está fácil. Pero acá tenemos, mira, una tablita de estructuras comunes. ¿Qué características tienen en común? Por ejemplo, la procariota y la eucariota tienen membrana y también tienen citoplasma, ¿no? Vamos a dibujar la membrana y al citoplasma. Por ejemplo, acá está la célula y esto viene a ser la membrana celular o membrana plasmática. Entonces, ¿qué es la membrana? Es una estructura que rodea
la forma de su ADN es muy diferente. Si bien las dos tienen ADN, pero el ADN de la procariota es circular, en cambio de la eucariota es lineal. ¿Por qué el ADN de la procariota es circular? Porque carece de telómeros, no tiene estructuras que protejan del ataque de las enzimas nucleasas. En cambio, la eucariota, como sí cuenta con telómeros, así haya nucleasas en el citoplasma, no van a poder degradarlas. Por eso es lineal y por eso que la procariota es cerrado, es circular, que tiene que proteger ese material genético. Ya, esa es una diferencia en cuanto a la forma del ADN. Otra diferencia, mira, es el tamaño de los ribosomas. En la procariota es 70S y en la eucariota es 80S. ¿Por qué? Porque el ribosoma de la procariota, como es más pequeño, precipita más rápido. En cambio, el de la eucariota, como es más grande, demora en precipitar, precipita lentamente. Entonces, estos valores de 70S y 80S son los coeficientes de sedimentación de esos ribosomas. Y esos valores nos dan una idea del tamaño que tiene el ribosoma. Pero los ribosomas hacen la misma función, solamente se diferencian en su tamaño. ¿Bien? Listo. Hasta ahí creo que ya llevamos tres características que diferencian procariota de eucariota. ¿Sí? La primera que vimos es que la eucariota tiene núcleo, la procariota no. La siguiente, que el ADN de la procariota es circular, que la eucariota es lineal. La tercera, que el ribosoma de la procariota es 70S y de la eucariota 80S. ¿Solo hay tres? No, hay más. Vamos a ver las otras. Acá. El tamaño. Mira el tamaño entre una procariota y una eucariota. Indudablemente, la más pequeña es la procariota. ¿Cuánto puede llegar a medir? Desde 1 hasta 10 micrómetros. Y hablamos de unidades de micras, ni siquiera centímetros, micras. Una micra es 10 a la menos 6. Hablamos de 0.00000. Por eso que para poder ver a una bacteria se necesita usar el microscopio, porque no las podemos ver a simple vista. El ojo humano no alcanza la capacidad de poder distinguir objetos tan pequeños, ¿no? En cambio, la eucariota mide desde 10 hasta 100 micrómetros. O sea que la eucariota es 10 veces más grande que una procariota, ¿no? Eso sí se puede ver mejor. Ahora, y una otra diferencia más es que, mira, la eucariota tiene organelas. Tiene retículo endoplasmático, tiene aparato de Golgi, vacuola, lisosoma, etcétera, etcétera. La procariota no tiene ninguna organela, carece de organelas, no tiene. ¿Sabes cómo se llama este lugar donde está ubicado su ADN? Se llama nucleoide. Nucleoide significa falso núcleo. El nucleoide es simplemente el lugar donde está ubicado el ADN. El ADN, recuerda que está libre, no tiene núcleo en la procariota. Simplemente que se le llamó así a esa región donde se encuentra ubicado el ADN, ¿no? Que es parte del citoplasma, sigue siendo citoplasma. La eucariota no hay problema, porque ahí sí tiene núcleo, por lo tanto el núcleo protege al ADN. ¿Bien? Ya, habiendo dicho todo eso, ahora sí vamos a hablar ya con profundidad de cada tipo de célula. Vamos a hablar de más características de la procariota. ¿Bien? Empezamos entonces. A ver, la célula procariota acabamos de decir que es mucho más pequeña, mide desde 1 hasta 10 micrómetros. En cambio, la eucariota, ¿cuánto medía? ¿Cuánto dijimos? Desde 10 a 100 micrómetros. Muy bien. La procariota, mira, no tiene núcleo, solamente su ADN está libre en el citoplasma. ¿Y cómo se llamaba este lugar donde está ubicado su ADN? Nucleoide. Muy bien. En el caso de la eucariota, ¿cuenta o no cuenta con núcleo? Ahí sí hay un núcleo. Muy bien, sigamos. Mira, la procariota detrás de la membrana es este borde que vemos de color morado. Ya, detrás de la membrana viene una pared. Y esa pared está hecha de un glúcido que se llama peptidoglucano. Recuerden que la clase pasada vimos peptidoglucano, polisacárido, función estructural, forma la pared de las bacterias. Ahí está, ¿viste? Entonces, en el caso de las procariotas, su pared está compuesta de peptidoglucano. En las eucariotas tienen pared. Bueno, vamos a ver porque no todas tienen. Hay algunas que sí y hay otras que no. En cuanto a la forma de su ADN, acá pues su ADN es circular, pero las eucariotas no es circular, es lineal. Muy bien. Acá su ribosoma es 70S. De las eucariotas, ¿cuánto era? 80S. Muy bien.
procariota puede formar unos pliegues internos, algo así, mira. Vamos a dibujar una bacteria. Esta es la pared, acá está la membrana, y estos pliegues internos se llaman mesosomas. Los mesosomas son pliegues de la propia membrana celular donde se lleva a cabo la respiración celular. Como no tiene organelas, como no tiene mitocondrias, ese proceso lo hacen los mesosomas. En el caso de la eucariota sí, como cuentan con mitocondrias, ahí lo ponen. Acá no, acá lo hacen los mesosomas. Esta es una característica también exclusiva de las procariotas. Podría servir para la identificación. Sigamos, ¿qué más tiene la procariota? Mira, tiene esta estructura larga, delgada, que se llama flagelos y que le sirve para moverse la bacteria. La bacteria se mueve utilizando sus flagelos. Pero yo les pregunto, ¿los flagelos serán exclusivos de las bacterias? No, ¿verdad? Porque hemos visto que también hay una célula animal que también tiene flagelos. ¿Cuál es esa célula animal que tiene flagelos? El espermatozoide. Y no es célula procariota. Entonces, el flagelo no es exclusivo de la célula procariota, más bien es una característica compartida con la célula animal. Lo que sí es exclusivo son estas estructuras cortitas que rodean todo el cuerpo de la bacteria, que se llaman fimbrias. Las fimbrias, a diferencia del flagelo, les sirve para adherirse, para pegarse a superficies inertes, como mesas, sillas, etc. La fibra es una estructura de adhesión. ¿Qué más tiene esta célula procariota? Tiene dos estructuras más, una cápsula y una espora, ¿no? Por ejemplo, cuando la bacteria ingresa al cuerpo de un ser vivo y lo primero que sale pues a defender a ese ser vivo es su sistema inmunológico, los macrófagos. Como la bacteria teme ser fagocitada, teme ser digerida por el macrófago, ¿qué hace? Forma cápsula. La cápsula es una estructura que protege a la bacteria, que evita que sea fagocitada, ¿no? En cambio, la espora es una estructura que forma la bacteria cuando se encuentra en el ambiente, cuando no ha ingresado a ningún hospedero, está ahí en el ambiente. Y más bien acá puede peligrar su supervivencia, porque en ese ambiente las condiciones son muy adversas, altas temperaturas, radiación ultravioleta, escasez de agua, escasez de nutrientes, agentes químicos, todo eso puede matar a la bacteria. Pero para que no muera, ¿qué hace? Esporula, forma esporas. Entonces, por ejemplo, mira, acá tenemos a la bacteria, ahí está su pared, su membrana, acá está su material genético. Ya, ¿y dónde está la cápsula? La cápsula está encima de la pared, ¿no? Está por encima. Entonces, la cápsula, como te decía, es una estructura que protege de la fagocitosis, evita que la bacteria sea fagocitada, digerida. Engaña a tu macrófago para que no sea fagocitada. Pero en el caso de la espora igualito, ¿no? Tenemos a la bacteria, ahí está su membrana, su pared, su material. Así la bacteria cuando se encuentra se le llama la forma vegetativa. La forma vegetativa es el estado activo de la bacteria. ¿Qué significa que sea un estado activo? Que se puede reproducir, puede generar descendencia. Pero cuando la bacteria se encuentra en el ambiente, como te digo, las condiciones ambientales son adversas, desfavorables, ¿qué hace la bacteria? Deja la forma vegetativa y se convierte en una espora. Bajo la forma de espora es una forma inactiva. Significa que la espora no se puede reproducir, porque en ese momento lo más importante es que proteja su material genético, porque recuerda que está expuesta a condiciones adversas y podría morir. ¿Cuánto tiempo va a estar bajo la forma de espora? Puede estar hasta años, largos años. Pero si las condiciones ambientales mejoran, entonces la bacteria nuevamente se convierte en espora, otra vez regresa a la forma vegetativa. ¿Puede retornar? Sí puede retornar, siempre y cuando las condiciones mejoren. Si no mejoran, entonces va a permanecer en forma de espora. Así que no debería haber confusión entre cápsula y espora. Cápsula, ¿cuándo se forma? Cuando ingresa
adversas. Ahí tiene que resistir, no protegerse, resistir. Por eso que la espora es una estructura de resistencia. En cambio la cápsula es una estructura de protección. Son funciones muy diferentes. Bien. Ahora, ¿qué más tiene la célula procariota? La célula procariota, a diferencia de la eucariota, es capaz de compartirle su material genético a otra bacteria. Algo que no podemos hacer lo que tenemos en las eucariotas. ¿Cómo se llama ese mecanismo donde la célula procariota le transfiere parte de su información genética a otra bacteria? Eso se llama conjugación. Conjugación bacteriana. ¿En qué consiste la conjugación bacteriana? Acá tenemos, mira, a una bacteria que tiene su ADN circular, habíamos dicho, ¿cierto? Pero tiene también un plásmido. ¿Qué es el plásmido? El plásmido es un ADN extra, un ADN aparte del ADN cromosómico. Y en ese plásmido están los genes para la resistencia contra antibióticos. Ahí están los genes de virulencia. Ahí están los genes para la síntesis de las toxinas. O sea, la patogenicidad que tiene una bacteria, toda esa información genética la guarda en el plásmido. Y esa información del plásmido se la va a compartir a las bacterias que no posean plásmido. ¿Para qué? Para que esas bacterias que son sensibles a los antibióticos ahora se conviertan también en bacterias patógenas. Vamos a poner un ejemplo. A ver, usualmente cuando a ti te duele o te fastidia la garganta, tienes un poco de dolor de cabeza, malestar del cuerpo, ¿a quién recurres primero para poder recibir atención? Pero la verdad, no me digas algo que debería hacer, pero que en la práctica no lo hace. La verdad, ¿a quién recurres? A la farmacia. Y en la farmacia, el señor que te atiende obviamente te da un medicamento, un antibiótico, ¿verdad? Ya, pero ¿qué pasaría si el origen de esa infección a la garganta no es causado por una bacteria, es causado por un virus? ¿El antibiótico le hará algún efecto al virus? No, ¿verdad? Porque el virus, para empezar, ni siquiera es un ser vivo, no está hecho en células y el antibiótico es específico para bacterias, no para virus. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el antibiótico? No va a matar al virus, indudablemente, pero a quien sí va a destruir son a las bacterias beneficiosas, a las bacterias que son parte de nuestra barrera de defensa. Y al destruirlas, van a quedar unas cuantas que sobrevivan. Y esas que sobrevivan van a almacenar, van a guardar la información del antibiótico para hacerse resistentes. Pero esa información se la quedan para ellas solas. No, ellas no son egoístas, ellas se comparten. Agarra a otra bacteria, mira, acá tenemos a una bacteria que sí, si tú le das un antibiótico, la matas, porque ella es sensible. Entonces, ¿cómo le comparte su plásmido? Acá tiene una estructura que se llama pilisexual. La bacteria, que la vamos a llamar donadora, a la que tiene el plásmido, ella acerca su pilisexual a la bacteria receptora, a la que no tiene el plásmido, y ese pilisexual es como un puente por donde le va a transferir, mira, la información del plásmido. El plásmido llega a la célula receptora y ahora la célula receptora ya no es receptora, ahora es una célula que también es donadora, es una célula que también ya es resistente. Esta bacteria ahora también tiene la capacidad de resistir ese antibiótico. Ese mecanismo, como te digo, se llama conjugación bacteriana. ¿Quién lo favorece? Nosotros, cuando nos automedicamos. Cuando tú te automedicas, estás ayudando a que la bacteria haga conjugación bacteriana y por lo tanto las bacterias que en un principio eran buenas, ahora se han convertido en bacterias resistentes para esos antibióticos. Y va a llegar un momento donde quizás ningún antibiótico nos haga efecto, así sean infecciones simples o fáciles. ¿Por qué? Porque ellas cada vez están haciendo mucho más resistentes a diferentes antibióticos. Entonces, ¿qué causa la resistencia antimicrobiana? La automedicación, ¿no? Pero no solamente la automedicación, también lo hace el hecho de que no se completen los tratamientos médicos, ¿no? Porque puede que tú si vayas al doctor, el médico te dé con la causa del problema, te da un tratamiento, pero tú como ya te sientes bien, al cabo de unos días ya no terminas el tratamiento. Ya, eso también favorece la resistencia antimicrobiana. Así que de aquí en adelante ya no se debería hacer esa mala práctica. ¿De qué carrera me dijeron que era?
Ya, imagínate que a un animalito marino o de agua dulce que está enfermo, pues sin haber pasado por las debidas pruebas, se le automedica con diferentes antibióticos. También estás haciendo una resistencia antibacteriana. Entonces, en diferentes situaciones vamos a ver que es importante transmitir esa cultura de no automedicarse. No, nada que a mí me hizo bien, toma esa pastilla. No, pero es que no se dice. En este caso no, porque no es medicamento contra bacterias. No es serio. Digamos que para se utiliza más para ciertos rasgos o características físicas. No tanto como el tema de tratar enfermedades infecciosas. No. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces no a la automedicación. Hay que decirle que vean por ir comprando ahí en la farmacia sin receta médica, Muy mal, ya sabes, en casa también hay que darles ese mensaje, ¿no? De no automedicarse. Ya, sigamos. Las células procariotas se pueden clasificar en dos tipos, gram positivas y gram negativas. Las gram positivas, ¿en qué se diferencian de las gram negativas? ¿Sabemos, hermano? Mira, observa su estructura, su pared, y acá también. ¿Qué diferencia encuentras? A ver, ¿qué diferencia encuentras? A ver, no, fíjate el color. Vamos a la pared. ¿Qué diferencia hay? Exacto. En la gram positiva, su pared es mucho más gruesa del pectoducano. En la gram negativa, su pared es más delgada del pectoducano. Ya, esa es una diferencia, pero ahí hay otra más. Ahí hay otra más. ¿Cuál es la otra? ¿No? Es la segunda membrana. Mira acá hay una segunda membrana que no lo tiene la gram positiva. Esta membrana se llama membrana externa. Entonces, la gram negativa, ¿en qué se diferencia de la gram positiva? Porque su pared es delgada del pectoducano y presenta una membrana externa. En cambio, la gram positiva tiene una pared gruesa del pectoducano y nada más. Ahora, ¿por qué vemos que la gram positiva está de color morado y por qué la gram negativa está de color rosado? Porque justamente es por eso, por la composición de su pared. Ustedes en práctica van a realizar la tinción de gram. Van a teñir bacterias, ¿sí? Entonces, cuando tiñan la bacteria, en el caso de las gram positivas, tú le vas a colocar un reactivo que se llama cristal violeta. El cristal violeta atraviesa la gruesa capa del pectoducano y queda atrapado de tal manera que esta bacteria queda teñida de color morado. Ella no pierde el cristal violeta por su gruesa pared. En cambio, en la gram negativa, cuando tú le coloques el mismo cristal violeta que usaste hace un momento, acá la bacteria también va a quedar de color morado. Pero cuando le pongas el alcohol acetona se va a llevar al cristal violeta y la bacteria va a quedar incolora. Y cuando le pongas safranina, es ahí donde se va a teñir de rosado. Así que ese es el motivo por el cual una gram positiva se ve de morado y por eso que la gram negativa se ve de rosado. Es por la diferente composición de la pared celular. Eso ya lo van a ver con más detalle en práctica. ¿Y para qué me sirve saber que hay bacterias gram positivas y bacterias gram negativas? Para el diagnóstico presuntivo. Cuando, por ejemplo, llega un paciente con un cuadro infeccioso grave a causa de una bacteria, y como las bacterias toman 24, 48 o hasta 72 horas en poder crecer en medios de cultivo, obviamente el doctor no se va a esperar 24, 48, 72 horas, porque el paciente está terminando su vida. ¿Qué hace? Por lo menos esto, puede mandar a hacer una tinción de gram para saber, en este caso, qué tipo de bacteria es con la que está tratando. ¿Es una gram positiva o es una gram negativa? Y con esta información puede dar un primer tratamiento, porque hay antibióticos que son específicos para las gram positivas y hay antibióticos que son específicos para las gram negativas. Eso es diagnóstico presuntivo, que está dando un primer tratamiento. Obviamente, cuando ya salgan los resultados ya finales y ya se sepa qué especie bacteriana es, ahí el médico obviamente puede ajustar el tratamiento. Pero lo importante es estabilizar al paciente. Por eso que recibe una tinción de gram. ¿Viste? Ahora, acá tenemos, mira, otra tinción que se llama tinción de Wills-Ponty. ¿Para qué sirve esta tinción?
que todavía se encuentran en forma vegetativa. Las bacterias que están de rosado son las bacterias en forma vegetativa. Las que están de verde son las esporas. Así se ve una división de Wilson. Y por cierto, ¿cuál es la función de la espora? Ya me olvidé. ¿Cuál es la función de la espora? Eso, de la resistencia frente a las condiciones ambientales adversas o extremas. Acá tenemos, mira, otra tinción que se llama tinción de Burrill, que también lo vamos a ver en el laboratorio. Esta tinción de Burrill, ¿para qué sirve? Para ver las cápsulas de la bacteria. La cápsula es este halo translúcido. Acá mira, halo translúcido, halo translúcido. La tinción de Burrill no es que tiña directamente la cápsula, lo que tiñe es el fondo de color negro, para que haga un contraste entre un fondo oscuro y un fondo claro. Y de esa manera la cápsula se pueda visualizar. ¿Y para qué servía la cápsula? ¿Cuál es su función? ¿Proteger a la bacteria? Proteger a la bacteria. ¿De protección contra qué? Contra el ahogado, citosis. Eso. Ejemplo de bacterias que forman cápsula. Ahí tenemos gram positivas y gram negativas. ¿Cuáles? El Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Neisseria meningitis. En el caso de esporas, principalmente, bueno, hasta el momento solo se ha visto en gram positivas. Bacillus y Clostridium son gram positivas. ¿Sí? En cambio, cápsulas sí hay en gram positivas y en gram negativas. ¿Quiénes forman cápsula? ¿Todas las bacterias? No, no todas, solamente las patógenas. Porque recuerda que las patógenas son las que pueden producir enfermedades. Y esas son las que se cuidan de que sean fagocitadas. Las inocuas obviamente no, porque no requieren una estructura de protección. Bueno, ¿qué más? Las células procariotas también tienen otra característica exclusiva, que es que tienen diferentes formas. La forma redonda de la bacteria se llama cocos. La forma alargada y recta se llama bacilos. Y la forma ondulada y alargada se llama espiridos. Y la forma alargada pero con curvatura se llama vibriones. Eso también es importante que te fijes cuando hagas tu medición de Gram, qué forma tiene la bacteria con la que has trabajado. ¿Es un coco, es un bacilo, un espirilo o es un vibrión? Porque eso también nos ayuda con la identificación bacteriana, para saber qué bacteria específicamente es. Bien, a ver, ayúdame a identificar la forma de Escherichia coli. Bacillus. Muy bien. ¿Qué forma tiene el Staphylococcus? Coccus. ¿Qué forma tiene el Leptospira? Virilos. ¿Y qué forma tiene Vibrio cholera? Vibriones. Claro, porque son, mira, alargados, pero no son rectos. Tiene curvatura.